Hola, mi nombre es Luis Fernando Torres, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Actualmente estudiante de la Ingeniería en Aeronáutica. El motivo de este video es para mi proyecto de la materia de estructuras, en el cual veremos comparación de diferentes métodos. Dicha materia es impartida por el Dr. Delfino Cornejo Monroy. Introducción. Se desea hacer una comparación de un problema haciéndolo analíticamente en Raiza 2D y Abacus Common. Empezaremos por el método analítico. Lo que nos pide el problema es encontrar la deflexión en el nodo C horizontal y verticalmente. Primero, hallaremos el valor de las reacciones utilizando momento en A. Sumatoria de momento en A va a ser igual a 0. Entonces nos dice que AY por 6 menos 120 kilonewtons por 6 metros más 240 kilonewtons por 8 metros nos va a dar igual a 0. Entonces tenemos que AY va a ser igual a menos 1200 kilonewtons por metro entre 6 metros. El resultado de AY nos va a dar igual a menos 200 kilonewtons, que sería aquí. Luego pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y, que dice que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces nos da menos 200 kilonewtons, que es lo de la reacción a Y, menos 120 kilonewtons, que es esta fuerza que tenemos aquí, más DY, que va hacia arriba, nosotros lo pusimos hacia arriba, entonces nos dice que DY va a ser igual a 320 kilonewtons. Luego pasamos a la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a 0. Entonces 240 kilonewtons más dx va a ser igual a 0. Tenemos que dx, la reacción de X nos dio igual a menos 240 kilonewtons, por lo tanto está en compresión. Luego pasaremos al sistema P, que aquí se trata de encontrar todas las fuerzas que tienen las barras. Nos vamos primero al nodo C, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que nos va a dar igual a 0. Entonces tenemos que CD va a ser igual a 0 kilonewtons. Luego pasamos a sumatoria de fuerzas en X, que nos dice que es igual a 0. Entonces tenemos que 240 kilonewtons menos BC nos va a dar igual a 0. Entonces BC nos va a dar igual a 240 kilonewtons. Luego pasamos al nodo B, que haremos lo mismo que hicimos en el nodo C, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Primero en sumatoria de fuerzas en Y, nos dice que menos BA, menos 120 kilonewtons, menos por menos 400 kilonewtons, por 8 entre 10, que sería el ángulo este, nos dice que BA va a ser igual a menos 120 kilonewtons más 320 kilonewtons. En total nos va a dar un valor de que BA es igual a 200 kilonewtons. Luego, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a BC más BD por 6 entre 10, que sería el ángulo este, nos va a dar igual a 0. Entonces tenemos que BD nos va a dar igual a menos 400 kilonewtons. Para terminar, analizaremos el nodo A. También igual de la misma manera, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, entonces tenemos que menos 200 más AB, menos 200 kilonewtons más AB igual a 0, entonces dice que AB va a ser igual a 200 kilonewtons. Luego nos pasamos a sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a 0, entonces AD va a ser igual a 0. Luego pasaremos al sistema Q. En el sistema Q lo que se hace es que en la fuerza donde tú quieres saber cuál es la deflexión de ese nodo, vas a poner 1 kilonewton. Puedes poner cualquier cantidad, pero es más fácil si pones 1 kilonewton. Aquí pusimos 1 kilonewton en el eje de las CX, porque es donde queremos encontrar cuánta deflexión tiene en CX el nodo. Luego hacemos lo mismo que en el sistema P. Calculamos las reacciones con sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Empezamos que sumatoria de momentos en A es igual a 0. Entonces tenemos que AY por 6 metros más 1 kilonewton por 8 metros
va a ser igual a 0. Entonces tenemos que AY va a ser igual a menos 8 kilonewtons entre 6. Entonces AY va a ser igual a menos 1.33 kilonewtons. Luego nos pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y, que nos va a dar igual a 0. Dice que AY más DY va a ser igual a 0. Pero como ya sabemos que AY es menos 1.33, entonces DY va a ser igual a 1.33 kilonewtons. Luego pasamos a sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esto nos dice que 1 kilonewton, que sería el que está en el nodo CX, más dx por la reacción que tiene aquí, nos va a dar que dx va a ser igual a menos 1 kilonewton. Luego haremos lo mismo en cada barra, sacaremos la fuerza de cada barra. Nos vamos al nodo C, lo estoy haciendo por el método de nodos. Entonces, dice que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Menos BC más 1 kilonewton, entonces va a ser igual a 0. BC va a ser igual a 1 kilonewton, pasándolo para el otro lado. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en X, que nos va a dar igual a 0. Entonces dice que DC va a ser igual a 0 kilonewtons. Luego pasamos al nodo B, que se va a hacer exactamente lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 nos dice que menos BA menos BD por 8 entre 10, que sería el ángulo, nos va a dar igual a 0. Entonces tenemos que BA va a ser igual a 1.33 kilonewtons. Luego pasamos a sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esto nos dice que BC más BD por el ángulo, que es 6 entre 10, va a ser igual a 0. Entonces tenemos que BD va a ser igual a menos 1.6625 kilonewtons. Luego que ya calculamos todas las fuerzas en las barras, nos pasamos a esta ecuación que nos dice que la fuerza en Q, que fue la de 1 kilonewton que pusimos, va a ser multiplicada por la deflexión de Cx igual a la sumatoria de las fuerzas en Q, de las fuerzas de las barras en Q, por fuerzas del sistema P, por la longitud, entre la área por el módulo de Young. Sustituyendo nos va a quedar que 1 kilonewton por la deflexión de Cx nos va a dar igual a 1 kilonewton por 240 kilonewtons por 6 metros por metro cuadrado, entre 2.5 por 10 menos 3 metros por 200 por 10 a la 6 kilonewtons. Aquí, como son pascales, queda kilonewtons metros cuadrados, pero el metro cuadrado lo ponemos arriba y así se eliminarán los metros. Luego, más 1.33 kilonewtons por 200 kilonewtons por 8 metros por metros cuadrados, entre 2.5 por 10 a la menos 3 metros por 200 por 10 a la 6 kilonewtons, más menos 1.66 por menos 400 por 10 metros, entre 2.5 por 10 a la menos 3 metros por 200 por 10 a la 6 kilonewtons metros cuadrados. Entonces nos dice que la deflexión en Cx va a ser igual a 0.02043 kilonewtons metros entre 1 kilonewton. Kilonewton se van y nos queda que la deflexión en Cx va a ser igual a 0.02043 metros. Como ya tenemos el sistema P, ya no lo tenemos que volver a hacer. Ahora haremos el sistema Q en DCY. Como pueden ver, aquí le pusimos la fuerza que actúa en CY. Entonces igual sacamos las reacciones, que va a ser sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0. AY por 6 metros igual a 0. AY va a ser igual a 0 kilonewtons. Luego sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nos dice que un kilonewton de esta fuerza que agregamos, más dy va a ser igual a 0. Entonces dy nos va a dar igual a menos 1 kilonewton. Luego sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Nos dice que dx va a ser igual a 0. Luego calculamos las fuerzas en las barras. Empezaremos por el nodo C, que nos va a decir que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. 1 kilonewton menos CB va a ser igual a 0, entonces CB nos dice que es 1 kilonewton. Luego sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. CD va a ser igual a 0 kilonewtons. Luego pasaremos al nodo D, que nos dice sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces, menos DA menos DB por 8 entre 10, que sería el ángulo, igual a 0, nos da que DA va a ser igual a 0.
Luego sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Va a ser DC más DB por 6 entre 10 va a ser igual a 0. Entonces nos dice que DB va a ser igual a 0. Luego pasamos al nodo A y aquí solamente voy a encontrar a B porque ya todo lo demás ya lo encontré. Entonces nos dice que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Ya B nos va a dar un valor igual a 0 kilonewtons. Luego pasaremos a la misma fórmula. Entonces, sustituyendo, nos da 1 kilonewton por la deflexión en CY, va a ser igual a 1 kilonewton por 0. Entonces, tenemos que la deflexión en CY, o el desplazamiento en CY, va a ser igual a 0. Y aquí ya terminaríamos el método analítico. Luego pasamos al software RISA 2D. Primero ponemos las coordenadas de los nodos en Joint Coordinates. Luego apoyo de la estructura, que sabemos que en el nodo A va a tener una restricción en Y y en el nodo D va a tener restricción en X y en Y. Luego pasamos a la conexión de cada barra con cada nodo. Aquí tenemos que agregar el área y el módulo de Young. Recuerden que tenemos que poner las mismas medidas, metros, kilonewtons, todo eso. Luego ponemos las fuerzas que actúan sobre los nodos. Y nos da como resultado esta estructura, esta armadura más bien. Y aquí tenemos la misma que dibujamos analíticamente. Luego nos va a dar aquí las reacciones. Aquí nos va a dar las fuerzas en las barras. Y aquí nos va a dar las deflexiones que tiene cada nodo. Pero en realidad nosotros nada más queremos saber la deflexión en el nodo C. Y aquí está. Luego pasaremos al software de Abacus Command. Primero en las notas hicimos todas estas claves para que saliera nuestra armadura. Todo esto lo hicimos con el sistema de medición internacional metro. Metro, newton, kilogramo, segundo, pascal, joules y kilogramos sobre metro cúbico. Luego corrimos en el Abacus Command nuestras notas que hicimos y nos aparecieron todos estos archivos, que es lo que te hace el programa. Nosotros lo que hicimos fue abrir el .dat, pero antes de eso pusimos el ODB para ver si nuestra armadura nos daba igual que la que habíamos hecho. Aquí no nos salen en este software, no nos salen las reacciones, pero aquí nos podemos dar cuenta que hicimos bien en las notas. Luego aquí podemos ver el esfuerzo en cada barra. Para calcular la fuerza se multiplica por el área. Entonces nos da que el esfuerzo en la barra 1 es 8 por 10 a la 7. En la barra 2, 9.6 por 10 a la 7. Y la barra 5 nos va a dar menos 1.6 por 10 a la 8. Esto si lo multiplicamos por el área, que es 0.002, nos va a dar las mismas fuerzas que nos dio analíticamente. Luego nos sale el desplazamiento. Todo esto, lo que estamos viendo aquí, ya nos sale en el .dat, en el archivo .dat. El desplazamiento nos dice que en el nodo 2 es 1.76 por 10 a la menos 2 en X. Y en Y nos dice que es 3.20 por 10 a la menos 3. Luego tenemos que en el nodo 3, que es en el que estamos buscando, nos dice que es 2.04 por 10 a la menos 2. Esto es en metros, recuerden. Y nos dice que en el eje de las Y nos dio 0. Luego pasaremos, para concluir,
a esta tabla que hice para ver los valores que exactamente nos dio lo mismo. Lo único que cambió fue en las deflexiones y eso es por las decimales que uno utiliza. Entonces tenemos las barras de este lado izquierdo y en el análisis que se hizo pues en los softwares y analíticamente. Tenemos la barra B, BC, CD, DA y DB. Aquí tenemos las deflexiones CY y las deflexiones en CX. En el analítico en AB nos dio 200, en RAISA 200 y en Abacus 200 kilonewtons. En BC nos dio 240 kilonewtons, en RAISA 2D 240 kilonewtons y en Abacus 240 kilonewtons. La CD en los tres nos dio 0, la DA también nos dio 0, la DB nos dio menos 400 en todos. Luego las deflexiones en CY nos dio 0 metros en todos, en los software y analíticamente. Y la deflexión en CX nos dio analíticamente 0.02043. En RAISA 2D nos dio 0.02048 y en Abacus nos dio 0.02048. Esto se los vuelvo a repetir, es por los decimales que utilizamos. Y esto fue todo de mi parte. Gracias por su atención. Espero les haya gustado mi video.